Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Abdul Yari Asunción Calderón. Actualmente tengo el cargo de director CPA SOCIMAP, y en esta oportunidad voy a hablar de temas de inflamación crónica para el módulo de patología del proyecto Videos Educativos de CPA SOCIMAP. Bien, pasemos definiendo qué es una inflamación crónica. La inflamación crónica es una respuesta de duración prolongada que puede tener semanas a meses y que puede aparecer tras una inflamación aguda o también puede comenzar de forma insidiosa. En la inflamación crónica coexisten tres factores súper importantes. El primero de ellos, como tal, la inflamación. También coexiste el otro factor que corresponde a las lesiones tisulares y también los intentos de reparación que tiene el tejido. Dentro de las causas de inflamación crónica y las características morfológicas podemos mencionar tres causas predominantemente. Tenemos las infecciones persistentes, como por ejemplo por micobacterias, virus, hongos y parásitos. ¿Por qué? Porque esos gérmenes, estos microbios, estos agentes infecciosos, inducen una reacción inmunitaria llamada de hipersensibilidad tardía. Y este tipo de reacción inmunitaria que tienen los organismos se acompaña en el futuro de una reacción granulomatosa que más adelante también lo voy a explicar. También tenemos dentro de las causas de las enfermedades por hipersensibilidad. Estas se deben sobre todo a una activación excesiva e inapropiada de lo que corresponde al sistema inmunitario. Y pues estos trastornos van a desarrollar reacciones inmunitarias contra los propios tejidos de nuestro propio organismo. Entonces tenemos en estos procesos los llamados también autoantígenos, los cuales van a producir lesiones tisulares crónicas e inflamatorias. Ejemplo de eso puede ser la artritis reumatoidea y también la esclerosis múltiple. Otros cuadros también podrían explicar las enfermedades por hipersensibilidad. Tenemos también a la enfermedad inflamatoria intestinal y también al asma bronquial. También dentro de las causas tenemos a la exposición prolongada a agentes con capacidad tóxica, ya sean exógenos o endógenos. Un ejemplo de un agente con capacidad tóxica de manera exógena sería el silicio, que en el tiempo va a producir la enfermedad pulmonar crónica llamada silicosis. Y también mencionar también un ejemplo de exposición a agentes tóxicos de manera endógena. Podrían ser los componentes lipídidos tóxicos endógenos propios del organismo que están involucrados en lo que corresponde a la fisiopatología de la aterosclerosis de la pared arterial. Bien, dentro de las características morfológicas de lo que corresponde a la inflamación crónica, podemos mencionar tres. Tenemos como tal la inflamación con células mononucleares en las cuales pueden predominar los macrófagos, los linfocitos y las células plasmáticas. También tenemos la destrucción tisular, pues esta va a ser inducida sobre todo por el agente causal, el agente lesivo, o también puede ser inducido por las células inflamatorias. Y finalmente también tenemos los intentos de curación del tejido. Esto se va a dar, ¿por qué? Porque se va a sustituir tejido conjuntivo en los tejidos lesionados, justamente. Bien, como les mencionaba, dentro de las células y mediadores de la inflamación crónica tenemos tres: macrófagos, linfocitos T y B, y también otro tipo de células como son los eosinófilos, los masocitos y también los neutrófilos. Vamos a hablar acerca de los macrófagos. Los macrófagos son la célula predominante en lo que corresponde a la inflamación crónica. Y los macrófagos justamente forman parte del sistema mononuclear fagocítico. Recordar que ese sistema mononuclear fagocítico también se puede llamar sistema retículo endotelial. Y al tener presente esto, tenemos que recordar que este sistema está constituido principalmente por células de origen medular, entre las cuales tenemos monocitos sanguíneos y también macrófagos tisulares. Recordar también que los monocitos sanguíneos, al llegar a los tejidos, pasan a convertirse en macrófagos y estos se van a especializarse de acuerdo al tejido en el que se encuentran. Por ejemplo, podemos mencionar macrófagos en el hígado como las células Kupffer, macrófagos en el sistema nervioso central como las microglias, macrófagos en lo que corresponde al pulmón como macrófagos alveolares, y así sucesivamente de acuerdo a los tejidos en los cuales los podemos encontrar. Bien, tenemos también cómo se activan los macrófagos. Los macrófagos en la inflamación crónica se van a activar por dos vías, una vía clásica y una vía alternativa. La vía clásica está relacionada con la activación y primero se induce una respuesta por medio de los microbios
y también se produce una respuesta por medio del interferón gamma. Estos dos van a inducir la respuesta mediada por la vía clásica y sobre todo van a inducir al macrófago que produzca especies de reactivas de oxígeno, óxido nítrico y enzimas lisosómicas. Estos van a estar relacionados con las acciones microbicidas, fagocitosis y muerte de numerosas bacterias y hongos. También por la misma vía clásica tenemos que el macrófago produce interleucinas de tipo 1, 12, 23 y distintas quimiosinas que van a estar relacionadas sobre todo con la inflamación propia del tejido. Por otra parte, también tenemos que los macrófagos se pueden activar por una vía alternativa. Y en este caso tenemos que estos macrófagos se van a activar y van a secretar factores de crecimiento. Y esos factores de crecimiento van a estar relacionados sobre todo con la reparación de los tejidos y con la fibrosis consecuente. Asimismo, tenemos que al activarse los macrófagos por la vía alternativa, también vamos a producir los efectos antiinflamatorios por distintas quimiosinas. Dentro de esas tenemos la interleucina 10. Bien, mencionarlas, ¿no? Entonces, el macrófago se encuentra en los vasos sanguíneos, se encuentra en la sangre. De una vez que el macrófago se adhiere a lo que corresponde a la pared del endotelio, se produce una emigración, la diapediesis, y entonces se convierte en el monocito pasa a convertirse en un macrófago tisular. Cuando ya se encuentra en el tejido, el macrófago tisular, ya por distintas citocinas o antígenos que le van a hacer activarse, este macrófago va a pasar a tener dos reacciones súper importantes, tanto para la inflamación y para la lesión tisular, es decir, para eliminar el microorganismo y también pues por la parte de la reparación del propio tejido, luego de producirse la inflamación y también la lesión tisular. Ahora mencionaremos otro tipo de células que corresponden a los linfocitos. Los linfocitos se van a activar sobre todo cuando los microbios, y los antígenos ambientales van a hacer que estos se expresen, un antígeno y los linfocitos reconozcan a este como extraño y recién se puedan activarse. Estos van a propagar lo que corresponde a la inflamación crónica que ya se viene dando por los macrófagos. Y sobre todo vamos a tener tres tipos de linfocitos T, CD4, TH1, TH2 y TH17. Cada uno de ellos relacionados con, por ejemplo, el TH1 está relacionado con la activación de los macrófagos por la vía clásica. Los TH2 están relacionados con la reclutación y activación de eosinófilos y también la activación de macrófagos. Y correspondiente los TH17 están relacionados con el reclutamiento de neutrófilos. Mencionarlas. Linfocitos T se activan, linfocitos activados secretan las quimiosinas, los distintos factores de necrosis tumoral, las distintas interleucinas, van a producir un reclutamiento de neutrófilos de macrófagos correspondiente y la correspondiente inflamación. Estos a su vez van a activar otros macrófagos que también van a presentar antígenos a otros linfocitos con lo que se va a perpetuar la inflamación y la consecuente prolongación de lo que corresponde a la inflamación crónica en este proceso. También tenemos, como les mencionaba, ¿no? El linfocito se une a la pared del endotelio por medio de distintos receptores. Entonces tenemos el selectin, el receptor ICAM1. Entonces vamos a tener que se va a unir. En este caso es un neutrófilo, podemos observarlo, que va a tener expresado sus receptores, ¿no? Y vamos a tener distintos sitios a los cuales se va a unir. Se produce la unión estrecha, luego la diapediesis, y finalmente se produce la migración de los neutrófilos hacia los sitios de inflamación. Y bien, también mencionar otro tipo de células y mediadores de la inflamación crónica. Podemos mencionar a los eosinófilos, los mastocitos y también los neutrófilos. Dentro de los eosinófilos podemos mencionar que esos están relacionados a reacciones mediadas por inmunoglobulina E y también a las infecciones parasitarias. Con respecto a los mastocitos podemos mencionar que expresan receptores para el fragmento cristalizable de lo que es la inmunoglobulina E y conducen a la degranulación de estos y la consecuente liberación de mediadores proinflamatorios, como por ejemplo la histamina y también los prostaglandinos. También tenemos a los neutrófilos como que van a ser inducidos por microbios persistentes o por mediadores elaborados por macrófagos activados y también por los linfocitos T. Bien, dentro de la inflamación crónica tenemos que esa va a persistir en el tiempo y en algún tipo de patologías va a corresponderse con una inflamación granulomatosa. Esta inflamación granulomatosa es una forma de inflamación crónica y se va a caracterizar sobre todo por el cúmulo o la acumulación de lo que corresponde a los macrófagos activados, linfocitos T, y sobre todo eso se va a asociar a necrosis central.
Entonces, dentro de una lesión granulomatosa vamos a tener células gigantes que no van a ser nada más que los macrófagos activados que se han unido entre sí. También vamos a tener a los linfocitos T activados, fibroblastos y una necrosis gaseosa que se va a producir en el tejido, como podemos observar también en la imagen del lado derecho. Bien, dentro de las causas de inflamación granulomatosa tenemos distintas enfermedades, como por ejemplo tuberculosis, lepra, sífilis, enfermedad por añarazo de gato, sarcoiditis y también enfermedad inflamatoria intestinal, como por ejemplo en la enfermedad de Crohn. Cada una de estas con distinto tipo de etiología como factores desencadenantes y cada uno de estas también como distintas reacciones celulares. Por ejemplo, tenemos en la tuberculosis que la predominante va a ser un granuloma calcificante. Vamos a tener focos de macrófagos activados y células epiteloides que van a ser esos, que los cuales se van a encontrar rodeados de fibroblastos. A su vez, vamos a tener presentes células gigantes de Langhans y también necrosis central con restos de granulomas amorfos, y donde se van a encontrar pues, justamente los básidos ácidos resistentes, es decir, Hemicobacterio tuberculoso, el cual ha sido encapsulado en estos granulomas. Con respecto a la lepra, podemos mencionar que también son granulomas, pero en este caso no son granulomas calcificantes. Con respecto a la sífilis, con la gente causa treponema pallidum, perdón, podemos mencionar que se ha producido una lesión macroscópica o microscópica con una pared circundante de lo que corresponde a los histocitos. Va a producirse un infiltrado de células plasmáticas, células necróticas centrales sin pérdida del contorno celular. Por otra parte, en la enfermedad del arañazo de gato también tenemos que se producen granulomas redondeados o estrellados. Con respecto a la sarcoidosis, se producen granulomas no calcificantes con abundantes macrófagos activados. Y con respecto a la enfermedad de Crohn, se producen ocasionalmente granulomas no calcificantes en la pared intestinal y que también van a tener un componente inflamatorio crónico. Bien, esto sería todo. Muchas gracias.